Nos estamos preparando para la guerra. Bueno, como vieron también en el intro, nos estamos preparando para la guerra. ¿Qué significa eso y por qué estamos haciendo eso? Bueno, la verdad, de pronto, como algunos de ustedes saben o vieron, estamos en una situación mundial que uno no sabe lo que va a pasar mañana. O sea, no tenemos la certitud que mañana puede ser como hoy, obviamente. Entonces, pues toca llegar a hacerse uno como unas cosas de emergencia. ¿Por qué digo eso? Porque muchos países de Europa dieron como un estado de emergencia de tener comida al menos para 72 horas. Porque la verdad hay muchas cosas que se están pasando por toda la culpa de la guerra y todo lo que está pasando en el mundo. Entonces hoy los voy a recoger conmigo para que me acompañen a hacer un mercado grandísimo para prepararnos justo para esta situación. Sé que muchos me van a odiar, sé que muchos me van a tirar bastante hate porque así es la gente, pero pues yo solamente estoy haciendo lo que en mi pensamiento debo de hacerlo. Bueno, como les decía en el intro, les voy a explicar un poquito por qué estamos enfrente de un supermercado. Bueno, ya les había dicho un poquito, vamos a hacer provisiones para la guerra. Este video va a ser como qué deberías colocar en la casa por si acaso viene la guerra. Estamos viviendo unos tiempos hoy en día que la verdad son muy bendecidos. Entonces vamos a mostrarle toda esa experiencia que vamos a hacer. Entonces el primer coso fue que cogimos 3 cariles, estamos 3 personas diferentes, vamos a rellenarlos, que es muy importante. Que venimos es Colorit, que es una tienda que pues si compras por mayor hay mejores precios, entonces como que el punto está también de hacer rendir el dinero por este caso. Entonces vamos a comprar más que todo como bastantes conservas, atún, cosas que pueden resistir al menos un año. Muy importante tener vinos. Vamos a comprar como todo ese rayón de vinos. Mentiris. La tienda es como más que todo como un depósito muy grande donde los precios son mejor y a veces hasta hay gente que compra de las tiendas directamente acá para supermercado como más pequeño porque le rinde más, los precios son mejor, son por mayor. En Colombia aquí hay como es de ese tipo, no sé, no me acuerdo. De las primeras compras que quiero hacer es de comprar atún porque el atún lo consumimos bastante. Lo estamos mirando porque eso es uno muy bueno a 4,70 €. Ya son válidas hasta el 2028, entonces vamos a comprar unas de estas. Bueno, ya compramos una. Tan raro que llegamos unos días donde nos toca hacer este tipo de videos. La verdad es un video muy... No robé la idea de nadie. Es algo que literalmente me vino así en la cabeza. Algo que debemos hacer en estos días. Hasta el gobierno no está recomendado tener unas provisiones al menos para 72 horas. Estamos comprando como también diferentes modelos. Estos son válidos hasta el 2029. Entonces aún mejor. Pero bueno. Esas bien para probar también diferentes sabores. Bien, vi unas salchichas de esas. Bueno, no son como las mejores, ¿cierto? Pero al menos para estados de emergencia sirven. Cuando nos cojan el hambre, van a servir bastante. Vamos a comprar algunas de esas también. Precio por cada una, 89 centavos. Lo que estoy viendo acá, raviolis en salsa tomate. Uf, eso va a servir bastante, pero... ¿cuál será el tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sería hasta 2028. Entonces también sirve. Damos una cosa de esas de café sin saber cuánto vale. Está acá. Está a 6 €. Es la roja, ¿cierto? Sí. Vale 4,50 por pedazo. Ah, no, pero no es esa. Es el Senseo. Es esa de abajo. 4,49. ¿Qué vale esa? Por paquete. También encontramos uno de estos que también se ve como bien interesante. Eso vale 4,50 por cada una, pero se ve bien rico. Es como un pescado con salsa de tomate, cosa que le gusta mucho a mi papá y sirve, vale 6 € y es la cassoulet, que es como salchicha con... ¿cómo le dicen a eso en español? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo, pero bueno, en fin, con esa cosa. Creo que se ve aquí en la imagen. Vamos a comprar también una cosa de esa de cartón así. Bueno, mientras tanto no grabo todo porque se puede demorar mucho. Voy a comprar también esto que es como así también una salchicha con no sé qué, que es valable hasta el 2029. La mayoría de las cosas que están acá son válidas hasta el 2029. Entonces pues sirve. Compramos maíz, como así no sé cuántas hay acá. Y cada una de esas vale 1,80 €. Para hacer un pequeño update, porque no voy a grabar así cada vez que cojo algo. Bien, compramos cosa de ratatouille. Ahí compramos unas, no sé cómo le dice eso en español. Aquí tenemos también eso, pero no me acuerdo cómo le dice eso en español. La verdad no me acuerdo. Claramente compramos unas
champiñón. Aquí también tenemos unas de estas. Y aquí también pues como más cafés y ese tipo de vueltas. Saben, ahora nosotros también compramos solamente para una situación extrema de guerra, pero también compramos porque la verdad hay unos subimientos de precios en Europa y creo que en todo el mundo la inflación nos afecta mucho. Entonces aguanta más cuando hay un precio bueno ir directamente a comprar y tener para un tiempo más largo. No es una cosa loca. De pronto algunos de ustedes pueden decir que estoy loco, pero no estoy loco. Toca, porque la verdad, ¿por qué pagar de pronto el doble de precio en unos meses cuando lo puedo tener ahora? Y sí, ya escapamos en los dulces. También hay que comprar algunos dulces para tenerlos, porque son válidos hasta el 2028, entonces también sirven para cualquier tipo de ocasión. Bueno, para hacer otro update, vamos a verles que compramos de dulce. Tenemos mentos, tenemos como estas cosas que son también como así para el aliento y todo eso. ¿Qué más tenemos por acá interesante? Estas cositas, unas gomitas, unas chocolatinas de coco. Y les vamos a mostrar en el otro carril. Es que la cosa con esa tienda, ¿cuál es? Compras por mayor. Si compras 3, el precio te llega a un menos 33%, o sea, por pedazo te llega a 2.26 en vez de 3.39. Entonces, pues obviamente si uno compra por mayor, que por eso vinimos acá, a uno le sale mejor. Entonces, pues igualmente quedas como, para decirlo así, en profito de una manera u otra, porque si vas a la tienda y le pago, por ejemplo, por esa cosa, en vez de 3 horas y media y pago casi el doble a una tienda, no sirve tanto. Digamos como a la parte asiática, entonces también vamos a comprar como unas pasticas de esas. También compramos obviamente el arroz, que nunca va a faltar el arroz, nunca. Entonces es como todo, pues provisiones, como les dije y como me repetí muchas veces, estamos haciendo provisiones porque la verdad estamos viviendo unos tiempos que uno nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, ya tenemos como más de una hora en la tienda, nos estamos cansando la verdad, porque la verdad hay muchas cosas. Estamos mirando cada cosita. Entonces, como más por allá al final, o si veo cosas muy interesantes, les muestro. Si no, les muestro como un poquito más al final de comprar las cosas que compramos. Toca comprar comida para el perito también. Le compramos una que es con salmón y turkey, no sé cómo se traduce eso. Y también una acá que es como de pato y turkey también, que es como el otro pollo, así algo parecido, no sé cómo explicarlo en español. Bueno, ¿qué más tenemos por acá para el perito? De pronto tenemos que comprarles como unas conservas para que tenga también También el perito se está preparando para la guerra. Bueno, después de mucho tiempo, ya estamos como a 2 horas, les voy a mostrar cuántos carriles llenamos. Llenamos uno acá, 1, 2, 3 y 4 carriles llenos con provisiones justamente para todo eso. Entonces la verdad estoy muy curioso a cuánto nos va a salir esta cuenta. Dejen en los comentarios de pronto a cuánto piensas, pongo ahora mismo en pausa, a ver a cuánto nos podría llegar el total de este mercado. Ahora es un mercado que nos va a durar como bastante tiempo y pues eso es, vamos a ver. Muchachos, la gente se está asustando porque literalmente no podía creer que todos esos carriles son de nosotros. Literalmente nos volvimos locos. Ahora mismo son las 6 de la tarde, 6 en punto. Vamos a ver cuánto se demora para escanear todo eso. Yo creo la verdad que nos va a salir alrededor de unos 1.200, 1.300 euros. Yo pienso, no sé. Vamos a ver. Bueno, literalmente ya pasó media hora, pasaron 30 minutos y estamos ya por terminar. Los otros carriles están allá, pero estoy súper ansioso por el precio. Todavía no apareció, pero tengo mucha curiosidad. 2.700 euros. Bueno, literalmente este es el recibo. El total fue de 2.700 euros. Le voy a dejar aquí en la pantalla cuánto significó eso en peso colombiano. La verdad nosotros esperábamos como a 1.000, 1.500. Ahora el otro problema es de cargar todas esas compras, de cargarlas en el carro. Es que estamos mirando porque creo que apareció algo mal. Que supuestamente compramos 41 de yogurt y llegaron a 140 euros y nosotros nunca habíamos comprado eso. Entonces creo que toca volvernos y cambiar eso. Empezamos a sacar del carro el siguiente día porque la verdad estábamos muy cansados. Y así es como se ve toda la parte de atrás del carro. Una cosa loca, la verdad. Es que hay un problema que les voy a explicar un poquito luego. Es que hicieron una equivocación muy grande en la tienda que nos puede costar muchísima plata. Les voy a explicar.
420. Da, astea sunt așa, spaturi 120 de grame. Două. Bueno, les tengo que explicar un poquito la situación porque sí o sí tocaba que pase algo. Se equivocaron en algunas cosas, escanearon más veces el mismo producto y pusieron en vez de, por ejemplo, un producto, lo pusieron 41 veces. Entonces tuvimos un gran problema porque hablamos con el manager, con la gente de allá para que resolvamos ese problema porque nos dimos cuenta justo cuando estábamos cargando en el carro, porque habíamos mirado un poquito a ver la situación. Entonces nos dijeron no se preocupen, esto pasa, vayan a la casa porque estaba a las 8, literalmente ya casi se acababa el turno, pues ya se cerraba la tienda. Nos dijeron vayan a la casa, calculan todo y vuelven y nosotros le volvemos la plata. La cosa es que ustedes sí me van a confiar, o sea, la tienda sí me va a confiar que yo digo, por ejemplo, no me dieron eso y no me dieron eso. Supuestamente sí. Entonces, para estar seguro, pues les pedimos que nos firmaran y que nos dé una confirmación de verdad que va a pasar eso. Pero igual, ahora nos tocó bajar todo del carro, que son muchas cosas, nos demoramos como 40 minutos y hace 2 horas tenemos acá 2 personas trabajando, mirando y calculando cada cosita porque hay demasiados productos. Hasta ahora nos salió una diferencia de más de 1 millón de pues las equivocaciones que hicieron, el valor de las equivocaciones que hicieron. Entonces vamos a volver a la tienda el lunes en la mañana, entonces les vamos a mantener informados de la situación. Me cansé buscando, miren todo eso, lo que nos falta todavía, ahí llenamos casi una gran parte y aquí todavía nos falta todo eso para verificar. Estaba pensando, me estaba riendo porque dijimos seguramente necesitábamos en la guerra producto de pelo, 4 de pelo, pero bueno, bastantes cosas. Creo que vamos a coger un descanso para comer algo porque nos cogió como el hambre. Bueno, ya terminamos de rellenar el lugar donde pues dijimos que vamos a llenar todo eso con toda la comida que compramos y les voy a mostrar. Aquí hay solamente una parte porque algunas cosas son en el congelador, algunas cosas las llevamos para arriba donde las vamos a utilizar, pues les vamos a mostrar cómo quedó literalmente, me parece como una tienda pequeña. Les voy a mostrar, miran esto. La verdad yo pensaba que van a recoger mucho más espacio, pero está bien. Aquí pues pusimos toda la parte de los dulces. Aquí rice, no sé cómo le dicen. Todas las conservas están por las partes de abajo. Comida del perro. Y bueno, todas esas cosas que hay por aquí.